La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. El Banco de Previsión Social extendió hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para que las personas nacidas antes del 1 de junio de 1963 puedan presentar solicitudes de reconocimiento de servicios realizados con anterioridad a abril de 1996. La medida fue dispuesta por el Ejecutivo a través del decreto 107/2025 y responde a un planteo del propio BPS, con el objetivo de contemplar a quienes no contaban con toda la documentación laboral en tiempo y forma al vencimiento anterior, fijado originalmente para el 31 de mayo pasado. La prórroga aplica únicamente a personas que al 1 de junio de 2023 tenían 60 años o más y que aún no hubieran realizado el trámite para acreditar años trabajados no registrados en la historia laboral electrónica. El procedimiento permite incorporar el legajo personal del BPS, periodo de actividad que por diversos motivos no se encuentran documentados en sus sistemas, pero que pueden ser demostrados mediante otros medios de prueba admitidos por la normativa vigente. Desde el organismo se recomienda iniciar el trámite con antelación, debido a que su procesamiento puede requerir la recopilación de elementos como certificados patronales, testimonios, constancias u otros documentos. A partir de esta nueva fecha límite, quienes no hayan iniciado el proceso en plazo no podrán hacer valer esos periodos como base para futuras prestaciones jubilatorias. Para profundizar en estos asuntos, recibimos en nuestra entrevista central a la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo. Francisco Morales, Otra Mañana. Pardo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Un gusto. El gusto es nuestro por recibirla aquí. La veíamos hace un rato en Canal 12. Sí. Pensamos que no llegaban, pero están en las mejores manos, en las de Nancy y el resto del equipo, que la dejaron aquí. Que llegamos en hora. Efectivamente. Pardo, ¿hace cuánto que está al frente del BPS? Desde el 27 de marzo de este año. ¿Y cómo viene esa tarea? Bueno, viene bien. Es una tarea desafiante y con muchas ganas de mejorar, digamos, lo que es la gestión de los trámites hacia las personas, que es un poco lo que nos ocupa en estos días y por eso estábamos en Canal 12. Efectivamente. Ahora le voy a preguntar por eso. Antes de salir al aire le consultaba por su experiencia en República FAB, los años que estuvo allí. Hay similitudes, coincidencias, pero también cosas completamente distintas que implican estar en la presidencia del BPS, ¿no? Sí, totalmente. En realidad yo siempre he trabajado en lo que tiene que ver con la seguridad social porque, bueno, además de haber estado en República FAP en los anteriores periodos del actual partido de gobierno, yo soy funcionaria de carrera por concurso de una de las cajas paraestatales y siempre he trabajado en estos temas. Entonces, el BPS lo que tiene el desafío que, si bien es cierto que uno puede eventualmente conocer la normativa de jubilaciones y pensiones, es un organismo que es el brazo articulador de todas las políticas públicas que tienen que ver con protección social en Uruguay. Entonces no se trata solo de jubilaciones y pensiones, más allá que también es sumamente importante. Estamos hablando de un organismo que obviamente articula con el MIDES, con DGI, con lo que es la JUNASA, o sea, todas las políticas públicas de relevancia que uno puede pensar pasan por el BPS. Y a su vez administra otra serie de programas que no tienen que ver con jubilaciones y pensiones, ¿no? Pensemos en las asignaciones familiares, esto que fue una noticia ahora en estos días de la implementación del bono escolar, donde se dio una coordinación entre distintos organismos del Estado, entre ellos el BPS. Entonces, la verdad que es una tarea desafiante. Y a mí siempre, obviamente es un honor, pero me pesa mucho siempre la responsabilidad que se ha depositado en todo el equipo, porque nosotros tenemos una metodología de trabajo en equipo y un organismo como el BPS además es importantísimo trabajar en equipo con el resto de los directores, pero bueno, siempre pesa la responsabilidad de, está bien, estoy muy contento, pero estar a la altura, ¿no? Claro, del desafío. claro, Entonces, claro. bueno, ahí en eso estamos. Pero es indudable que había una confianza de parte de su partido en usted en estos temas, porque usted integró, como decíamos, el directorio de República FAP. En la última instancia de la comisión de expertos también la mencionaron allí como representante y ahora nada más y nada menos que esta responsabilidad, digamos. Hay confianza en usted. Bueno, sí, entiendo que sí, pero bueno, también es cierto que, como decía mi padre, el cementerio está lleno de imprescindibles, ¿no? O sea, uno creo que se entendió que uno podía aportar desde esta tarea. Nosotros entendemos que la tarea es una tarea de equipo y es bien desafiante,
pero bueno, también el darle la justa medida de que acá al final del día lo que importa es lograr darle un mejor servicio a las personas. Uh-huh. ¿Qué implica que el Banco de Previsión Social tenga ese modo de conducción y de conformación de su directorio? Tiempo atrás, los directores llamados sociales destacaron que hace muchos años que vienen en esa tarea. ¿Qué implica en su conducción? Bueno, es un organismo en donde se negocia todo el tiempo, o sea, tiene 7 directores, 4 directores políticos, en particular en este periodo me acompañan la doctora Rosario Ois, que es doctora y escribana, y ya ha sido vicepresidenta y directora del BPS en periodos anteriores, el señor Ariel Ferrari, que también tiene una larga trayectoria en el Banco de Previsión Social, como representante de los trabajadores, después como representante de los jubilados y ahora como enviado político. Uh-huh. Y está Ana Clara Bouces, que ella es funcionaria del BPS y también tiene una larga trayectoria en lo que es el conocimiento de la seguridad social. La verdad que estamos muy contentos, digamos, es un directorio que a nivel político nos hemos integrado bien en esto de repartirnos temas, y también estamos trabajando bien con los 3 directores sociales, que son el de los empresarios, el de los trabajadores y el de los jubilados. Obviamente con roles distintos, ¿no? O sea, hay temas en los cuales podemos eventualmente tener diferencias, pero siempre hay un canal de diálogo abierto, con mucha honestidad, de cuando uno entiende que por distintos motivos tiene una perspectiva distinta. Y creo que se está trabajando bien. Lo que tiene es el organismo, digamos, colegiado, es que tiene esto de que uno tiene que estar permanentemente negociando, lo cual yo creo que es un buen ejercicio. Uh-huh. Claro, desgastante pero buen ejercicio. No necesariamente desgastante, porque creo que cuando uno se va conociendo ya puede asumir, digamos, cuáles son los cuidados que hay que tener en ese diálogo. Yo creo que siempre la honestidad es la mejor política, entonces la verdad que en eso no ha sido desgastante hasta ahora. En la gestión anterior, el señor Cabrera tenía un diálogo dificultoso con el señor Brun, digamos, que es el representante de las empresas. En su caso, ¿cómo lo calificaría al diálogo, al mano a mano? No, igual que con los otros 2 representantes sociales, bueno, o sea, a nivel humano, como cualquier persona, bueno. Y en los casos en que hemos tenido alguna diferencia en el directorio, están explícitas las diferencias, cada uno tiene su argumento. Obviamente nosotros partimos de la base que todos los directores son directores del banco, uh-huh. Están electos y tienen los mismos derechos y obligaciones, digamos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, desde el principio, incluso antes de asumir, yo le pedí una reunión a cada uno de ellos, tuvimos una conversación de cómo la idea de cómo nos íbamos a manejar. Tratamos de ser transparentes con la información, de cómo se van gestionando el organismo, por ejemplo, por ahora, de cómo se ha venido constituyendo lo que es el presupuesto, las distintas necesidades que hemos visto, cómo las vamos a cubrir. Entonces, esos temas entendemos que con este diálogo frontal, la relación, por lo menos por nuestra parte, entendemos que es correcta. Uh-huh. Pardo, uno de los temas que queríamos plantear en la entrevista de hoy es una nota publicada por el propio portal del banco el 30 de junio, donde se planteaban medidas para mejorar la gestión de trámites y reducir la cantidad de expedientes atrasados. Ahora voy a ir a esto, pero antes, uno recuerda en los lejanos 90, tal vez, principios del 2000, que todavía colgaban en los kioscos las planillas de cobro de los pagos del BPS por industria y comercio y demás. ¿Cómo ha ido evolucionando el banco? ¿Ha evolucionado correctamente? ¿Le ha costado, teniendo en cuenta la multiplicidad de áreas en las que entiende? ¿Cómo evalúa esa evolución? Bueno, no, el banco evolucionó para mejor, digamos, desde los 90 que estamos hablando. Obviamente, la disponibilidad de, en particular, elementos informáticos favorece. También es cierto que hoy el banco enfrenta un desafío que tiene que ver con ayornar lo que se llama el sistema de prestaciones, que es lo que sustenta desde la solicitud hasta el pago de todas las prestaciones en el Uruguay, no solo jubilaciones y pensiones, que es un sistema que fue muy bueno en su momento, pero hay que de nuevo licitar su diseño. Esto ya está planificado desde los desafíos que detectamos inicialmente y es hoy de lo que tecnológicamente te dirías más notorio como una cuestión de un proyecto grande. Entendemos que eso va a ser una mejora a mediano plazo, porque obviamente este tipo de mejoras no son inmediatas. Claro. La migración lleva unos 4 años, o sea que es algo que hay que hacer, es imprescindible, pero no necesariamente en el periodo va a ser sustancial para lo que es la mejora de la gestión. Uh-huh. Como decíamos, el Banco de Previsión Social ha cometido o va a acometer una serie de medidas concretas para mejorar la gestión en los trámites de prestaciones, tras un diagnóstico que identificó un crecimiento sostenido
del stock de expedientes en los últimos años y demoras prolongadas en su resolución. En primer lugar, ¿cuál es el análisis que hace para llegar a esta conclusión, digamos? ¿Qué es lo que advirtieron cuando analizaron estos datos? Bueno, nosotros pedimos una información en la transición, digamos en febrero, antes de asumir, y como parte de esa información, en el anexo 3 del informe que se nos remitió, había unos gráficos que daban cuenta de un crecimiento del stock de expedientes. Acá estamos hablando siempre de expedientes que tienen que ver con prestaciones, no otro tipo de trámites del banco que van por otro carril y son más rápidos. Acá hay jubilaciones, pensiones, reconocimientos de servicios, jubilaciones sin cese, jubilaciones por incapacidad, etcétera. Esto, lo que uno veía es, en el área que se encarga de estos trámites en Montevideo, el stock de trámites entre el 2021 y el 2024 más que se duplicó, y en el interior casi se duplicó. Entonces, uno podría pensar a priori que con la reforma del 23 el número siempre es esperable que crezca, pero esto venía de antes. Entonces allí lo que empezamos a explorar, el diagnóstico al que llegamos, es que esto se debía a un cambio en el modelo de atención que se había procesado en el periodo anterior, que tuvo que ver básicamente con dividir a los funcionarios en dos áreas. Una que tiene que ver con darle la cara, digamos, al usuario en un tipo de trámite más estandarizado y administrativo. No se propició mucho la formación a ese funcionario que es el que atiende, entonces el nivel de atención era muy acotada a algunos trámites específicos sin poder dar mucha información sobre el trámite. Y luego un conjunto de funcionarios que van como a la etapa de resolución del expediente. Este modelo, el problema que tuvo es, primero, que trató a todos los trámites igual. Por ejemplo, una de las medidas que ahora podemos hablar que vamos a tomar tiene que ver con diferenciar las personas que se vienen a jubilar y ya tienen los requisitos de otras que no los tienen. Claro. Esto llevaba todos los trámites a la parte de resolución del trámite, pero además, bueno, no tuvo un presupuesto específico y no dimensionó correctamente esto en función del número de funcionarios que el organismo tiene, en particular los que tiene con formación como para la resolución del trámite. Entonces, ¿qué fue lo que ese modelo permitió? Permitió una agenda más rápida, o sea, tú te podías agendar más rápido, pero trasladó el embudo a la resolución del trámite. Y entonces tenemos estos tiempos de espera que, de nuevo, acá también hay un cambio en el foco de este directorio, que también es posible gracias a que la innovación tecnológica lo permite, porque se dispone de datos que capaz que hace un tiempo no se disponía. A nosotros nos interesó medir no el tiempo de liquidación de las prestaciones, porque cuando uno las va a liquidar ya resolvió el trámite, sino desde que la persona se presenta en BPS. Uh-huh. Y acá lo que vemos son tiempos muy elevados. Estamos hablando de 201 días para una jubilación común, 252 días para jubilación por incapacidad o subsidio transitorio, 189 días para lo que es una pensión por invalidez, que es para personas vulnerables que pueden estar en situación de discapacidad, más de 200 días para una pensión vejez, que es la misma situación. Entonces, acá el foco está en justamente qué hacemos, porque lo que yo digo, a la gente no le importa tanto el diagnóstico, sino cómo lo vas a cambiar. Y acá lo que importa es todas las administraciones, tenemos cosas que hacemos bien, cosas que hacemos mal y cosas que hacemos más o menos. Cuando nosotros no vayamos también quedarán cosas para mejorar. La idea del diagnóstico no es mostrar la herencia, sino más bien decir, bueno, ¿dónde hay que focalizar para cómo vamos a cambiar esto? Entonces acá se está trabajando en dos líneas, una que tiene que ver con una cosa más de mediano plazo, que es un cambio en el modelo de atención, de nuevo, y las otras que son medidas de corto plazo para ver cómo se saca el atraso. Antes de pasar a las líneas, estos números, estos 201 días en que es el son tiempo promedios. promedio de la resolución de trámites de BPS, entonces debo entender que han ido creciendo con respecto a los últimos años, digamos. Bueno, es que estas estadísticas de estos números de días no tengo antecedentes anteriores, porque, de nuevo, lo que hacía el banco históricamente era medir la liquidación de la prestación. Ajá. Y allí sí, si hablamos de una liquidación de jubilación, capaz que lleva un poco menos de 3 meses. Pero, de nuevo, no es desde que la persona se presentó en el mostrador, sino cuando ya el expediente se resolvió y pasa a una liquidación. Claro. ¿Y en estándares internacionales estos días cómo los evalúa? La verdad que tampoco tengo comparaciones. Entiendo que también depende mucho, o sea, tiendo a pensar que en los países en que las historias laborales existen desde hace mucho, los trámites son más rápidos. Claro. Pero también depende de los sistemas de cada país, claro, ¿no? Pues a mí me llamó la atención cuando preparaba la entrevista, decir, bueno, 201 días es muchísimo. Digo prácticamente un año, pero es muchísimo, digamos. Pero la idea también era saber, bueno, contra qué lo comparamos, ¿no? Si contra nosotros mismos, contra el exterior. Bueno, parte de la decisión de por qué mostrarlo es para que tengamos un compromiso de gestión de cómo va a quedar esto en un tiempo. Entonces, la idea justamente es mostrar esto, decir la situación no es buena,
y que podamos en un tiempo X decir, bueno, va mejorando. Esa fue un poco la definición, decir, nos interesa medir esto desde que la persona ingresa al trámite y tomar compromisos. Nosotros hemos dimensionado lo que es la estructura del presupuesto para 2025 y 2026 y también alineamos, digamos, está todo el organismo alineado en este foco. Entonces pusimos unas metas de compromiso de gestión con la OPP, que es quien pone las pautas para los entes autónomos, en donde, por ejemplo, se estableció que para lo que son el stock de trámites de jubilación por incapacidad, la idea es que sean un 25% menor a fines del 2025 respecto al 2024. Y para lo que son jubilaciones sin cese, que ahora podemos ver qué son, y reconocimiento de servicios, que también ahí es bien importante, vos hoy lo comentabas, que haya un 20% menos de stock de trámites al 2025 que lo que había en el 2024. Y luego también tenemos metas que tienen que ver con simplificación de trámites, eliminación de formularios. Acá lo que yo siempre digo es lo difícil y la tarea nuestra principal tiene que ver con también ser responsables, que desde el punto de vista de la gestión uno tiene que simplificar lo más que pueda el trámite al usuario, pero también mantener controles. Claro. Y esto es lo más complicado cuando uno gestiona, no es lo más sencillo, identificar, decir, bueno, de este trámite, ¿qué es lo redundante, lo que no aporta valor y que no estoy sacando un control y ahorro tiempo? O sea, hablamos entonces de unas políticas a corto plazo y unas políticas a mediano plazo para justamente perseguir el hecho de reducir justamente estos tiempos, digamos. Sí, las de corto plazo tienen que ver con 3 bloques. Con lo que tiene que ver con la determinación de la incapacidad, que ahí hay un cuello de botella, se contrataron 12 médicos más en régimen de arrendamiento de obra para la valoración de la incapacidad, acelerarla un poco, sobre todo en lo que tiene que ver con las juntas médicas de personas que no tienen AFAP. Luego también se simplificó el proceso de la jubilación por incapacidad, en esto que decíamos de eliminar cosas redundantes. Sin sacar controles, eliminar cosas redundantes. En lo que tiene que ver con la jubilación común, acá la idea es, de nuevo, separar las situaciones de las personas. Entonces, esto se va a aplicar a partir de julio para las personas que vengan nuevas. La idea es que la persona que esté sin actividad hoy y que se presente en el mostrador y ya tenga la edad y los años de trabajo, se le pueda liquidar la jubilación en forma bastante rápida. Y si eventualmente después tiene que agregar años de servicio, que siga haciendo ese trámite, pero cobrando la jubilación con como ya la tiene, y eventualmente si al final del trámite del reconocimiento hay que agregar años, se reliquidará la jubilación. Esto para personas que tienen los requisitos y no tienen actividad hoy. Está interesante esto porque el oyente del 447 mandaba hoy temprano un mensaje que decía: buen día, yo fui a mediados de mayo y me dieron para septiembre para abrir expediente y a ver si me prejubilan, porque ahora estoy sin trabajo. Le faltaba 1 año y medio para jubilarse y tenía 37 de trabajo. Así que no sé, dice, es una barbaridad, más de 3 meses de espera, dice el oyente. Acá hay un matiz. No entiendo lo del año y medio, porque si tiene 37 años de aportes, ya tiene más de 30, que es el mínimo a los 60, no sabemos la edad, pero no entiendo mucho lo del año y medio. Capaz que, ojo, lo que pasa a veces, que es bastante frecuente, las personas trabajaron 36 años o 37, que es lo que le está manifestando, pero en realidad reconocidos en su historia laboral como aportes, le falta un año y medio. En ese caso, en realidad, no está dentro del público que tiene los requisitos. Igual acá hay otra línea de trabajo, porque esto es, o sea, cuando uno tiene atraso, tiene que ver cómo saca lo viejo y cómo encara para adelante de forma de no seguir acumulando. En el 2024, el BP se resolvió de trámites prestacionales 80.885 trámites. Pero lo que entró en el 2024 fue un 20% más. Claro. Entonces, lo que está claro acá es que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, para lo que está hoy acumulado, lo que estamos pensando ahí es, a corto plazo, hoy no tengo una fecha, pero es la idea de que sea pronto, armar grupos especializados para estudiar ese stock de trámites más sensibles, que a su vez vengan acompañados de una asistencia telefónica en donde a la persona se le informe que su trámite va a ser canalizado por esa vía, en qué estado está y cuál va a ser el proceso que va a seguir. De nuevo, esta situación de esta persona que entró en mayo, habría que verla, porque como yo digo siempre cada caso es un mundo. Lo que acá de nuevo me lleva al tema de que si hay años de servicio para reconocer y las personas tienen hoy 62 años o más, o sea, están en plazo, o están en la segunda franja, que también entra ahora para el reconocimiento de años de servicio, que es que tienen entre 57 y 61 años a hoy, hay que hacer el trámite del reconocimiento de años de trabajo, que también estamos tratando de simplificarlo, por la vía de los elementos que la ley permite. Claro, aquí el oyente corrige, dice, tengo 58 años,
tengo todos los años aprobados reconocidos, me falta 1 año y medio para los 60. El tema es que allí lo que justamente no tiene son los requisitos, porque como mínimo requiere 60 años de edad. Efectivamente. Justamente en estas medidas de corto plazo que va a incorporar BPS para intentar mejorar los tiempos de respuesta que da a estos plazos de resolución de trámites, se habla de un plan piloto para brindar estimación jubilatoria en el momento a quienes cumplen los requisitos y están en actividad, la creación de equipos de alto rendimiento dedicados especialmente a la gestión de trámites sensibles con el objetivo de resolver casos que llevan un prolongado tiempo en espera y reducir el stock de expedientes. Y me quería detener en que ya lo mencionamos, pero profundicemos en él. Para las pensiones por vejez e invalidez se está trabajando en que sean más comprensibles para los usuarios y que se les informe del estado del proceso, simplificándolo y generando menos gestiones por parte de las personas. Sí, la pensión de vejez e invalidez, recordemos, son pensiones que se llaman no contributivas. Esto quiere decir que son a cargo de rentas generales, las personas no tienen que haber contribuido, como si es el caso de la jubilación o la pensión general, y que se dan por la situación de vulnerabilidad que tiene la persona. Para las que son pensión vejez, la persona tiene que tener 70 años, un determinado límite de ingresos de ella y de los familiares que son eventualmente que pueden ser o no convivientes, pero que son familiares que lo pueden mantener, entre comillas. La pensión de invalidez es con los mismos requisitos de ingresos y personas en situación de vulnerabilidad, pero que están discapacitadas. Entonces allí hay un trámite de valoración de la incapacidad. ¿Qué es lo que pasa con estos trámites en general? Estamos aplicando un plan piloto, los servicios están trabajando y que arrancó ya y va a terminar en septiembre, en donde se van a hacer una serie de propuestas para esto de simplificar el trámite y a la persona cuando viene brindarle una atención más integral, que tiene que ver con evaluar su situación con los datos que tenemos de ella, pero también explicarle de una forma más sencilla cómo iniciar un trámite que termine dándole una respuesta a su situación. Porque a veces lo que pasa es que las personas vienen, ellas dicen, quiero hacer una jubilación por incapacidad, se le inicia la jubilación por incapacidad, después no tenía los requisitos, y por lo que tenía que ir era, por ejemplo, por una pensión de invalidez. Claro. Entonces eso tiene que ver con formar un poco más a los trabajadores que están atendiendo a las personas en este tipo de atención integral, pero también en simplificar no solo el trámite, sino la comunicación que se le hace al usuario. Esto es un plan que se está estudiando, que tiene varias etapas, que arrancó en julio, después va otra en agosto y la final es en septiembre. Al final de ese proceso vamos a tener una propuesta de cómo mejorar en este sentido. Usted mencionaba justamente que como reflejo del compromiso se plantean unos tiempos, digamos, en los que, pasado ese plazo, podamos consultarle a la presidenta del BPS a ver cómo fue el mecanismo, digamos. Recordemos cuáles son los plazos que se establecen como autoevaluatorios, digamos. En realidad hoy no tenemos, lo que estamos dando cuenta es de los plazos que tenemos hoy. La idea es que para el año que viene sean menores si tenemos compromisos de gestión con sacar atrasos en trámites. Por ejemplo, de los 58.000 trámites que teníamos a mayo del 25, el 32% tenía más de un año de antigüedad. Entonces, lo que es probable que para el 2026 pongamos alguna meta en ese sentido, o sea, sigamos poniendo metas en este sentido. ¿A cuántos días tenemos que llegar para la demora de un trámite? Si me preguntás a mí, preferiría que fuera casi nada. Pero lo cierto es que hoy no tengo un número de días que pueda prometer. Sí, la idea es, ahora marcamos una situación de inicio y periódicamente, el año que viene, en algún momento, iremos reportando cuál fue la evolución de estos números. Pardo, otro tema que estaba planteado también en el reportaje tenía que ver con este cambio que hizo el Banco de Previsión Social, donde se extendió al 31 de mayo del 26, o sea, del año que viene, para que las personas nacidas antes del 1 de junio del 63 puedan presentar solicitudes de reconocimiento de servicios realizados con anterioridad a 1996. Sí, ¿sabés que me quedé pensando en el caso del oyente que dijo que tenía 58 años y 37 años de trabajo? Tiene que averiguar si no tiene derecho al subsidio compensado, al subsidio por inactividad compensada, pero que tiene que tener más de un año en situación de o sea, sin seguro de desempleo. Sí, pero, a ver. ahora me iluminé, digamos. Por lo que dijo, tiene 58 y más de 28, que es lo que tendría que tener. Estoy ahora sin trabajo. Y no aclara cuánto hace. Sí, eso. Tendría que averiguar por un subsidio por inactividad compensada. Vamos a ver si podemos después vincularle este mensaje con el par de que se la pase a Nancy. Perfecto. Y nosotros vemos de averiguar. Yo se lo envío ahora a Nancy entonces para que lo pueda chequear. Hemos cumplido ya con este deber de servicio Ahora volvemos público. Con los años de trabajo para reconocer.
Bueno, pero creo que, como usted decía, cada caso es un mundo, y si de alguna manera le podemos dar una mano a ese oyente, le estamos solucionando en parte los problemas de su mundo, digamos, y quedamos tranquilos ya con eso. Volvamos a lo de los años de trabajo, porque es realmente complejo. Usted, porque está metida en el tema, es economista y sabe. Hoy, cuando le planteaba a los oyentes de los el 31 de mayo del 26 para los nacidos antes del 63, pero que sea hasta el 96, los puede complicar, digamos. Simplifiquemos qué es lo que ha hecho el BPS con respecto a esto. Para las personas que hoy tienen 62 años y más, tienen que hacer en forma perentoria el trámite de este reconocimiento de años de trabajo anteriores al 96. ¿Qué es lo que pasa hasta ahora? Las personas en general piensan que en Uruguay uno se jubila por haber trabajado, y en realidad lo que hay que probar es que aportamos. Y todas las prestaciones en general requieren un mínimo de años de aporte. A los 60, para los que mantienen el régimen sin reforma, a los 60 se requieren 30, a los 70 se requieren 15. Entonces, ¿qué pasa? Antes del 96 no había historia laboral. Entonces, las personas tenían que hacer este mecanismo de probar que habían efectivamente aportado. Obviamente, el BPS ya ha hecho una tarea de reconstrucción para atrás. Hay personas que han trabajado en el sector público o en empresas que todavía están abiertas. Pero hay mucha gente que ha tenido trabajos que no están todavía incorporados en su historia laboral. Entonces, la idea es que para los que hoy tienen 62 años y más, primero, si tienen usuario personal, pueden verificar a través de su usuario personal, en la pestaña que dice Vida Laboral, pueden verificar si le falta algún año que sabe que trabajó y que no lo tiene. En caso que esto ocurra, se agenda al 0800-1997 o vía web o en el interior del país, en cada sucursal, se va con un día y una hora. A ese día y esa hora lo que está bueno que haga es, si él ve que la empresa en la que trabajó todavía está abierta, puede concurrir y decir, necesito para hacer el trámite en el BPS que me digas el periodo en el que trabajé y los sueldos por los que aporté. Esas constancias, o busca recibos, carnet, todo lo que pueda tener, si él lo puede aportar el día que va, ya simplifica el trámite. En el caso que la persona no tenga eso para aportar, nosotros después a nivel interno del BPS hacemos alguna búsqueda en las planillas de trabajo del Ministerio, pero tampoco tenemos todas las planillas, por lo cual ahí puede no aparecer nada. Claro. Y eventualmente luego lo que se abre son canales que también la ley dispone para periodos anteriores al 96, que tienen que ver con o el reconocimiento ficto de años de trabajo, que si uno tiene probado en la historia laboral un determinado porcentaje, el resto se le da por reconocido, o eventualmente testigos. Que también esto lo que tiene es que es un trámite costoso para la persona, porque a veces se trata de actividades del 80, que tiene que encontrar personas, porque a los testigos se les hace un interrogatorio consecuente, digamos, ¿no? O sea, si lo conoció, si no lo conoció. No es solo yo digo. Y presentarse, exacto. A veces es un proceso donde se presentan 3 iniciales, algunos se rechazan, entonces al final del periodo se llevó 1 año y medio y se presentaron 10 o 15 personas. Entonces, es un trámite costoso. Por eso la idea es, si previamente la persona puede tener algún comprobante que pueda aportar, puede ir a la empresa en la que trabajó si todavía está abierta y conseguir alguna constancia, eso allana bastante el camino. Pardo, la extensión del plazo para el reconocimiento justamente responde a un esta franja de 62 años y más se extendió por decreto el plazo hasta mayo del 26. Ahí está. Fue en respuesta a un pedido que hace el BPS, digamos. Sí. ¿Qué fundamentos le llevaron el BPS para pedirle esto al Ejecutivo? Y que, según nuestras estimaciones, todavía teníamos en el entorno de unas 142.000 personas que no habían hecho este trámite, que podían estar en condiciones de hacerlo. Y que, dado lo que establece la ley, si pasa ese plazo y no lo hace, después no lo puede hacer. Claro, o sea que el universo que ampliaba esto eran 142.000 personas. No necesariamente todas podrán resolver la situación, digamos. No, o tendrían que incorporar. Capaz que muchas de ellas se fijan y no tienen años para reconocer. Pero las potenciales que están en esa franja de edad son en el entorno de 142.000. Bien, vencido este plazo, que el cual estamos hablando igualmente, falta menos de un año, pero estamos hablando de mayo del año que viene, ahí sí ya no habrá otra opción. Nosotros tenemos por la ley la posibilidad de pedir una extensión de 1 año más para esta franja, que esperamos no tener que hacerlo porque atrás viene la otra franja. Claro, que está esperando también su turno. Exacto, no, que allá ahora está en condiciones de agendarse, pero no la estamos priorizando, no se va con un día y una hora, sino con una reserva, digamos, y después le vamos a comunicar el día y la hora. Pero sí, pasado todo el plazo que establece la ley, ya sea este o la extensión de un nuevo año, después la persona no lo puede hacer. Una última pregunta sobre el tema es, ¿cómo puede la persona justamente iniciar el trámite? Usted mencionaba recién la página web 0800-1997 o agenda vía web. Bien, perfecto. Entonces, de esa manera la persona puede justamente acceder a esos servicios.
Otra mañana, no apto para fanáticos. Estamos conversando con María Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social. Hay otros temas arriba de la mesa, obviamente, sabe que le voy a preguntar sobre el tema caja de profesionales, que ha estado en el debate parlamentario durante el último mes y medio. Algo también usted trabajó, de hecho, por haber estado en la comisión de expertos sobre el tema que confeccionó de alguna manera, la reforma anterior de la previsión social en Uruguay. ¿Cómo ha analizado el debate que se dio con respecto a la solución que se encontró y si está conforme de alguna manera con la solución a la que se arribó? Bueno, en realidad es un tema sobre el que yo evito opinar, porque en realidad yo hoy estoy en licencia sin goce de sueldo, pero yo soy funcionaria por un concurso desde el 91 en la Caja Profesional. Di mi cargo después por concurso para asesora económica actuarial. Bueno, ahora estoy en licencia sin goce de sueldo, entonces, bueno, entiendo que mi visión no es la más correcta. La Caja tiene una dirección política que es la que corresponde que opine. Sí, como ciudadana, lo que entiendo es, se había enviado un proyecto, el Parlamento logró ponerse de acuerdo en otro, que implica más del doble de la asistencia financiera en particular. Y bueno, creo que eso es un dato que hay que incorporar a nivel de lo que son los compromisos del gobierno y la situación fiscal actual. O sea, es lo único que entiendo que corresponde que yo comente, porque también es de destacar que el Parlamento logró ponerse de acuerdo en una solución, más allá que eventualmente no fuera la que inicialmente se había mandado. Y bueno, es el Parlamento que es soberano, digamos, claro, para laudar sobre esto. Sí entiendo que implica una asignación de gasto. Entonces, más allá de esa salvedad que usted hace con respecto a que prefiere en este caso no opinar profusamente sobre el tema, algo que ha pasado con respecto a los mensajes que han llegado aquí, que se lee también en redes sociales, tiene que ver con eso de la población en general asistiendo a una caja que tiene jubilaciones muy importantes y además tiene ingresos muy importantes, digamos. Con respecto a ese punto, teniendo en cuenta además el artículo de la Constitución que plantea que, bueno, en cualquier caso el Estado Nacional debe hacerse cargo y afrontar esas responsabilidades, ¿qué mensaje le queda con respecto a asistir a una caja con estas características? Y lo que pasa es que creo que todo eso estuvo en el debate público junto con otros argumentos y fue lo que consideró el Parlamento para arribar a esta solución. Entonces, me parece que es un tema ya saldado, digamos. ¿Y hemos llegado tarde o con respecto a la solución? Me refiero a que llegamos cuando la caja ya no estaba pudiendo hacer frente a sus... No, me parece que sí, que se llegó tarde, que lo ideal es que se llegue antes. Pero bueno, entiendo que no es la primera vez que ocurre. En general, cuesta, digamos, en los organismos. La reforma de la bancaria del 2008 fue muy similar. Creo que faltaban 3 meses para que se acabara el dinero, digamos. Obviamente, la reforma de estos institutos en general requiere acuerdos políticos. Y bueno, los acuerdos políticos, yo qué sé, se arriba cuando se arriba. ¿Y cómo se puede? Y cómo se puede. Hoy el BPS tiene una determinada cantidad de frentes que afrontar, jubilaciones, pensiones, por invalidez, por esto y por aquello. Otras tantas realidades también sociales, digamos. ¿Cómo compone hoy su presupuesto el Banco de Previsión Social? Bueno, el Banco de Previsión Social, a ver, lo que yo aclaro siempre es una cosa son los gastos de funcionamiento del BPS, que tienen que ver con cómo hace su gestión y cómo también apoya a una cantidad de institutos públicos en el cumplimiento de otras políticas. Por ejemplo, esto que hablamos hoy, la DGI, el MIDES, etcétera. Ahora, hay la mayor parte de los fondos de los programas que administra el BPS en realidad vienen determinados por la ley y muchos tienen fondos que o tienen impuestos afectados, como es el caso de las jubilaciones y pensiones, o tienen financiación desde rentas generales, como es el caso de las asignaciones familiares, plan de equidad. Entonces, el tema del presupuesto del BPS hay que mirarlo desde esos dos lados. Una cosa es el BPS como organismo que necesita funcionar y tiene unos gastos de administración, otra cosa es el BPS en cómo paga jubilaciones y pensiones, cómo paga asignaciones familiares, cómo paga, por ejemplo, el bono escolar. Todo eso son políticas del gobierno que en realidad tiene o su financiación vía rentas generales en alguna ley. ¿Qué participación va a tener el Banco de Previsión Social
en el nuevo diálogo social vinculado a la reforma, a una eventual reforma de la seguridad social? Bueno, en abril de este año se emitió un decreto, se creó lo que se llama la Comisión de Protección y Seguridad Social, que es una comisión que articula y coordina la OPP. Esta comisión es de carácter permanente, va a funcionar los 5 años. Su primer cometido es la organización de este diálogo, que en su agenda tiene cumplir con los compromisos que tenía el gobierno en relación a lo que se había hablado de la edad, las reformas para lo que es el eventual pilar de ahorro, etcétera, pero también incorporar a la discusión la matriz de toda la conversación sobre toda la matriz de protección social que involucra desde que las personas nacen hasta que eventualmente se jubilan o fallecen. Esto quiere decir que se van a tratar temas de infancia, temas de cuidados y otra serie de temas, además de jubilaciones y pensiones. Este primer cometido de esto que de nuevo el dueño y el que articula es la OPP, tiene una comisión ejecutiva que tiene integrantes del gobierno, de los cuales el BPS es parte, así como otros ministerios y organismos del Estado. Luego se va a ampliar, digamos, esto en 22 participantes que son los titulares y sus suplentes, que son no solo representantes del gobierno, sino representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a los cuales ya se les ha acercado la hoja de ruta y se les ha planteado el esquema de trabajo. También organizaciones representativas de la sociedad civil, como obviamente el PIT-CNT, la ONASPU y la Cámara de Empresariales, pero también organizaciones que tienen que ver con cuidados, la Reprocuidados, que representan a infancia y que representen a personas en situación de discapacidad. Este es como el núcleo que va a conversar sobre acuerdos y disensos, que va a terminar en un documento cuyo plazo el decreto fija en abril del año que viene, con posibilidad de extenderlo por 45 días más. Lo que se abre ahora es un lanzamiento oficial y luego instancias que se llaman de recopilación de insumos, que además de seminarios va a tener conversatorios que se van a realizar en el interior del país. Y la idea es que justamente hacia abril del año que viene, en un proceso que la que va a elaborar las relatorías y los materiales que van a hacer difusión pública va a ser la Universidad de la República, se llegue a un documento con acuerdos que permitan al Poder Ejecutivo, que es quien tiene iniciativa privativa, irse a analizar los temas y ver de plantear un eventual proyecto de ley al Parlamento. ¿No había ya todo ese conocimiento acumulado del trabajo de la Comisión de Expertos? Bueno, hubo avances, obviamente siempre hay avances, pero los temas que están planteados para analizar no estaban en la Comisión de Expertos porque de hecho, por ejemplo, se cuestiona la forma en la que se aumentó la edad y la Comisión de Expertos ya había tomado otro camino para eso. O sea, cuando digo la Comisión de Expertos, digamos el gobierno, porque en realidad la Comisión de Expertos tuvo representantes de otros partidos que no acompañaron las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, obviamente, exacto, obviamente hay una base que siempre es común y que son avances que uno no los va a negar, pero las formas de resolver no necesariamente se comparten. Entonces hay que hacer todo otro trabajo de análisis en sentido de cambiar la forma en la que se resolvió antes. Uno de los cuestionamientos a la reforma de la Seguridad Social del gobierno anterior era que se ocupaba solamente de jubilaciones y pensiones y que no hablaba de todo el resto de la matriz de protección social que brinda hoy el Estado. ¿Eso, a su juicio, como experta en el tema, hoy por hoy requiere de ajustes? Sí, de hecho es lo que está contemplando el mecanismo que se creó, que yo te decía, que lo que está en la hoja de ruta, que está colgado en la página web del OPP y se puede mirar, tiene que ver con mirar desde que la persona nace hasta que eventualmente se jubile. O sea, lo único que está ahí no es jubilaciones y pensiones, incorporan temas de cuidado y temas de infancia. Bien. Hablamos recién del presupuesto y de las jubilaciones. Un aspecto del año pasado, en el momento de la elección de octubre, tenía que ver con la papeleta que impulsaba el PIT-CNT y algunas organizaciones sociales vinculados al tema de, entre otros temas, el tema de las AFAPs, ¿no? Allí salió un comunicado de Frente Amplistas por el No, que usted integraba, de la cual usted era firmante. Hoy por hoy el debate sobre la continuidad o no de las AFAPs sigue en tema o ya el tema está, a su juicio, laudado. Pero de nuevo, en ese diálogo parte de la plataforma es los compromisos que había tomado el gobierno y que van a estar incluidos en ese diálogo en la parte de jubilaciones y pensiones. Un tema era la edad, el otro tema unipersonales, el otro tema cobertura, que dice cuántas personas acceden a una prestación, y el otro tema es la forma en la que se organiza el ahorro individual, donde hay oportunidades de mejora, que lo que está saldado es eliminarlo. O sea, nadie está planteando eliminar el ahorro Justamente individual. La pregunta apuntaba a eso. Si No. a su juicio el debate por la continuidad o no de las AFAPs está saldado. Está saldado la eliminación del ahorro individual, no la posibilidad de hacer mejoras en el sistema, que siempre está abierto y de hecho estaba en el compromiso del gobierno.
Cuando hablamos de mejoras, hablamos de cuestiones que están detectadas a nivel incluso del conocimiento académico, o sea, no estamos hablando de nada raro, ¿no? Es, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que hoy las 4 FAP tengas fuerza de venta destinadas a afiliar personas que van a entrar igual al sistema? Capaz que hay una oportunidad de mejora. También tengo menos costos reputacionales, porque en general a los uruguayos no nos gusta que con este tipo de servicios nos vengan a vender cosas. Entonces, estamos hablando de posibles mejoras que pueden ahorrar costos. Uh-huh. No tiene que ver con no respetar algo que ya está laudado, que es el tema del plebiscito. Uh-huh. Vuelvo a lo del BPS para ir cerrando la entrevista. Un tema también central dentro del banco es el tema de la vivienda. En el gobierno anterior se fue por un mecanismo de subsidio de alquileres de parte del Banco de Previsión Social. ¿Cómo evalúa usted ese plan y qué visualiza usted en su gestión como presidenta del banco vinculado al tema de vivienda? Bueno, el tema que tenemos es que tenemos un desafío grande porque cualquier cosa que vayamos a hacer, tanto la construcción de viviendas nuevas como el subsidio de alquiler, requiere presupuesto. Y el presupuesto sale del Ministerio de Vivienda. En el periodo pasado se otorgaron 1.000 subsidios de alquiler bajo este programa que tú comentabas. Eso ya puso a tope lo que estaba disponible en el presupuesto del Ministerio de Vivienda para eso. Entonces, y el otro desafío que tenemos es entre el 2010 y el 2025 se entregaron 1.567 viviendas nuevas. De estas, todas estaban licitadas con anterioridad al 2019. Hoy nosotros tenemos en carpeta, ya en proceso de construcción o próximas a entregar, 308 viviendas. También todas licitadas antes del 2019. En los últimos 5 años no hubo licitaciones. ¿No hubo una sola licitación del 2020 hasta el 2025? Exacto. Entonces se entregaron viviendas que estaban licitadas con anterioridad. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Primero que tenemos que esperar a la disponibilidad de presupuesto del Ministerio de Vivienda, que es quien tiene en su cabeza el presupuesto para construir o para el subsidio de alquiler. El BPS es quien anota a las personas para lo que se llama el programa de soluciones habitacionales y dice si está en condiciones de acceder al programa, por los ingresos que tiene o por la situación que tiene. Y después tenemos una comisión honoraria consultiva que nosotros volvimos a llamar, que también integra la ONASPU, que es quien nos acerca a las demandas territoriales. Ahora, en el marco de esta comisión vamos a tener que ser creativos, porque como en el último quinquenio no hubo licitaciones y obviamente tenemos una restricción general presupuestal de una situación desafiante de las finanzas públicas, nosotros vamos a tener que ver qué programa potenciamos, porque además, aunque empecemos a licitar ahora, como las licitaciones llevan mucho tiempo, no vamos a tener una cantidad de viviendas bastante importante en este quinquenio. Entonces allí no descartamos el tema subsidio de alquiler, no lo descartamos como elemento, tampoco descartamos que es algo que estamos conversando con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, en complejos que no son necesariamente para pasivos, tener cupos para viviendas de pasivos, pero eso exige también la evaluación de las personas y ver si están en condiciones de compartir, digamos, el espacio. Y también eventualmente tampoco descartamos ningún mecanismo que tenga que ver con un eventual reciclaje, pero estas son todas cosas que se van a trabajar en el marco de la Comisión Honoraria Consultiva que se acaba de volver a citar. Insisto con la pregunta porque me llamó la atención. En el periodo 2020-2025 no se licitó la construcción de una sola vivienda de parte del BPS. No se licitaron viviendas para pasivos. Con respecto al tema del subsidio por alquiler, cuando entrevistamos a Cabrera aquí en el programa, lo que él planteaba es que se iba por este mecanismo porque el BPS estaba imposibilitado de acompasar la demanda con la cantidad de oferta en stock que pudiera tener, digamos. En el caso de usted y su nueva gestión, digamos, en el banco, ¿prefiere profundizar el sistema de subsidio de alquiler o ir por la idea de que el banco construya igualmente, aunque pueda no acompasar una cosa con la otra? Es que no descartamos ninguna, de nuevo, es lo que estamos trabajando. Depende mucho de la disponibilidad presupuestal, pero también hoy nosotros tenemos 2.500 personas anotadas y que están en condiciones de acceder a una solución habitacional si la tuviéramos. Y muchas más que quieren anotarse, no sabemos si tienen o no derecho. Entonces, ¿cómo dar respuesta a esto? No elimino ningún instrumento que pueda analizar. Ni crear uno nuevo, eventualmente. Ni eventualmente crear uno nuevo, como este que te decía del reciclaje, o acceder en complejos de viviendas que no son para pasivos. Uh-huh. Pero es una alta demanda igualmente, ¿no? Que haya... 2.500 en todo el país. Sí, uh-huh. O sea, estamos hablando de pasivos con bajo nivel de ingresos, ¿no? Uh-huh. 12 UR como máximo en general. Uh-huh. ¿Y qué implica para el Banco de Previsión Social el mantenimiento de las viviendas que ya tiene construidas y adjudicadas? El mantenimiento está a cargo del BPS, pero también el presupuesto de mantenimiento sale del Ministerio de Vivienda.
implica una tarea importante. Obviamente hay que licitar para empresas que mantienen. Nosotros allí también, en una recuperación de lo que es la articulación a la interna del sector público, que a veces es más trabajosa, pero es importante recorrer ese camino y estamos todos con la misma voluntad. Tuvimos hace ya algún tiempo una entrevista con la Agencia Nacional de Vivienda, a efectos de poder explorar que fueran ellos los que se encargaran de la parte de la reparación. ¿Cuándo hay que hacer una reparación? Esas viviendas se dan en comodato, ¿no? O sea, las personas las ocupan mientras viven o mientras eventualmente no tienen una situación de discapacidad que las haga salir para una solución más de establecimiento de larga estadía. Y ahí, cuando queda libre, es necesario acondicionarla. A veces el acondicionamiento es de más envergadura, a veces no tanto. Eso requiere una empresa que se encargue de eso. Lo que estamos explorando con la Agencia Nacional de Vivienda es la posibilidad de explorar justamente un acuerdo en donde sean ellos los que se encarguen, pero hay que ver si la agencia puede encargarse en todo el país, de qué parte se podrían cargar, etcétera. No es un tema sencillo, ¿no? Teniendo en cuenta que además es un tema de la sociedad, que está presente en varias franjas etarias, el tema de solución de vivienda, ¿no? No, totalmente, pero bueno, hoy el banco tiene soluciones habitacionales que tiene que mantener y usuarios que las necesitan, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podemos. Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un gusto y a las órdenes.